Hola jóvenes de liderazgo, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a la clase correspondiente de esta semana. En esta ocasión, en la semana 7 de actividades, vamos a comenzar a explorar los distintos estilos de liderazgo. El estudio de los estilos de liderazgo es algo que tomó fuerza por allá de los años de la década de los 50 del siglo pasado y que en la actualidad ha venido permeando en algunos sectores de la psicología organizacional. Si bien es cierto que los estudios del estilo de liderazgo se centraban más que nada en la personalidad del líder, es decir, en sus cualidades, en sus habilidades interpersonales, ahora sabemos que esto no puede darse de forma completa si no existe una interacción con el grupo. Sin embargo, este estudio de los estilos de liderazgo aún se continúa ejecutando en algunas organizaciones. Se buscan a los líderes con determinadas características para que ejerzan su liderazgo, para que cumplan con las tareas de acuerdo a las necesidades propias de una organización. Creo que la clase de hoy va a estar interesante. Los invito a que me acompañen y si no tienen ningún inconveniente, comenzamos. Y bien, comenzamos entonces a explicar cuáles fueron los estudios del estilo de liderazgo según su creador Kurt Lewin. En la clase pasada yo les comenté que Kurt Lewin empezó a estudiar esto a finales de la Segunda Guerra Mundial. Lewin era un psicólogo de origen alemán, pero con el surgimiento del Tercer Reich y toda esta situación de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que verse forzado a abandonar su país y buscó asilo primero en Israel, porque él era de origen judío o de descendencia judía, y terminó viviendo en los Estados Unidos. Evidentemente, mientras él se estaba exiliando, pues se comenzó a preguntar el porqué de las reacciones de la gente ante los estímulos de los líderes nazis, en caso concreto de Adolfo Hitler. Entonces, él desarrolló un estudio de campo que es muy famoso y que tiene que ver precisamente con esto de los estilos de liderazgo. Lo que les voy a platicar probablemente ya lo vieron ustedes en el video que yo les dejé en la plataforma, que tiene que ver con el poder de la situación. Ese video está junto a la clase de obediencia ciega. Si no lo han visto, pues recomiendo que lo vean, pero si no, rápidamente les platico. Él hizo un estudio de campo utilizando un salón de clases. Es decir, había un grupo de niños a los cuales se les estaba intercambiando profesores de manera regular. Cada profesor tenía un estilo de trabajo o un estilo de liderazgo distinto. Y lo que hizo Lewin fue pues observar precisamente el rendimiento de la clase. Primero les puso un profesor muy estricto que pudiera ser reconocido como un líder autocrático. Después les puso un líder más cooperativo que pudiera ser reconocido como un líder democrático. Y finalmente les puso a un profesor que ejercía el liderazgo libre, es decir, que no ejercía mucha supervisión sobre el grupo. A partir de estos estudios que se hicieron en el salón de clases, Lewin eh, determinó lo que ahora se conoce como los estilos de liderazgo. Según Lewin, son tres estilos de liderazgo, aunque a partir de esos tres estilos básicos se pueden generar más estilos diversos de liderazgo. Depende a quién le pregunten, la lista puede quedar en 5 o la lista puede quedar en 10 o la lista puede quedar en 12, dependiendo del autor que ustedes lean, pero para el caso concreto de lo que veremos en esta asignatura, nos vamos a ir con los 10 estilos de liderazgo desarrollados o investigados por Kurt Lewin. ¿De acuerdo? Antes de que comencemos a explorar estos estilos de liderazgo, considero pertinente destacar que estos estilos no son universales. No es de que yo como jefe de una empresa diga, ahora quiero que comiences eh, a utilizar el liderazgo democrático. O quiero que aquí con estos, en especial con este grupo, hagas el liderazgo burocrático. No necesariamente funciona así. La realidad es que los estilos de liderazgo están estrechamente relacionados
con la personalidad del individuo, es decir, no cualquier persona puede ser un líder democrático o no puede ser un líder autocrático o no puede ser un líder burocrático porque necesita combinar sus habilidades personales, sus formas de ser. Entonces, cada uno de nosotros podemos ejercer alguno de estos liderazgos siempre y cuando éste se adecue a mi forma de ser, a mis rasgos de personalidad. Otra cosa muy importante que hay que destacar es que el éxito de su aplicación va de la mano con la complejidad del grupo, es decir, no se puede percibir ningún estilo de liderazgo si no hay una medición concreta de la respuesta del grupo. Finalmente, esto es algo que en lo que ya las nuevas teorías del liderazgo han hecho mucho énfasis. No solamente te puedes concentrar en el líder y qué tan bueno o qué tan malo es, sino que también tienes que estudiar la complejidad del grupo, eh, qué tanto recibe instrucciones, qué tanto coopera. Es decir, finalmente el grupo tiene algo que decir. Por eso, ahora entendemos que no solamente es medir el liderazgo desde el punto de vista del líder, sino que también hay que medir la respuesta y las necesidades desde el punto de vista del grupo de trabajo. Entonces, esas son dos consideraciones muy importantes para comenzar a explicar los estilos de liderazgo. Y el primer estilo de liderazgo que Lewin encontró fue el estilo de liderazgo autocrático. Es una forma muy rigurosa de ejercer el liderazgo. ¿Por qué? Porque es un liderazgo donde no te toman opinión, es un liderazgo donde tú no tienes la capacidad de tomar decisiones. Todo queda en manos del líder. Es decir, este es un estilo de líder así como de capataz, de jefe gruñón, donde tú simplemente estás ahí para ejecutar una tarea y tu opinión no tiene ninguna validez. Como dice ahí, los miembros del staff no tienen ninguna oportunidad de sugerir o incluso si estas sugerencias son rescatables para ejecutar la tarea de alguna mejor manera. No es posible bajo este esquema de liderazgo. Eh, este estilo de liderazgo es mucho de apretar a la gente, pero si se hace adecuadamente es muy efectivo para ejecutar tareas. Es decir, la responsabilidad del líder es estar constantemente supervisando a las personas. Evidentemente, este estilo de liderazgo no le gusta mucho al grupo porque es, como dice su nombre, es autocrático. Los autócratas pues se pueden equiparar a un dictador, a una persona que te domina, que te somete totalmente. Es un estilo de liderazgo efectivo porque finalmente, si se ejerce adecuadamente, si el líder cumple su tarea, pues la productividad se va elevando. ¿Por qué? Porque finalmente estás literalmente latigando a los colaboradores. Ahora bien, este es un estilo de liderazgo que genera eh, pues animadversión en el grupo, es decir, no todos van a estar conformes, probablemente en donde se ejerce este liderazgo, como dice ahí, aumentan los niveles de ausentismo o de rotación de personal porque no todas las personas están de acuerdo a ejercer su trabajo bajo este liderazgo. Por eso es muy importante saber dónde sí se puede aplicar y dónde no se puede aplicar. ¿Dónde sí se puede aplicar? Por ejemplo, cuando tú tienes una base de trabajadores que no esperas que razonen mucho o que no esperas que mucho acerca de sus sugerencias. Ejemplo, pues en una obra de ingeniería civil, pues si tú estás al mando de un montón de albañiles y demás, pues no necesitas escuchar sus sugerencias, simplemente los traes latigando hasta que acaben la obra. Es un estilo que funciona en ese tipo de circunstancias cuando el personal es un personal que simplemente es mano de obra, que simplemente, valga la expresión, eh, solamente van a fungir como bestias de carga o como parte de un proceso donde no tienes voz ni voto. Otro lugar donde funciona mucho el liderazgo autocrático es en el ejército.
En el ejército los soldados no tienen derecho a nada. Si medio ven feo a un oficial, los mandan a arrestar. Entonces, este estilo de liderazgo donde ejerces mucha presión, donde es férrea tu manera de dar las órdenes y demás, funciona en estos grupos específicos porque finalmente tú lo que quieres es terminar la tarea. ¿Ok? ¿Ok? Terminar la tarea es terminar de construir el edificio, terminar de implementar el Plan Nacional de Defensa, terminar de eh, generar lo que sea con tal de que la tarea se complete. Por eso este es un estilo de liderazgo que no en todos lados va a gustar su forma de ser, porque no en todos lados funciona. ¿De acuerdo? Muchas veces, por ejemplo, en las escuelas también, de repente, eh, en ocasiones, los grupos, que son grupos así, muy, muy latosos, que de repente los profesores nos podemos llegar a encontrar con algún grupo de esos, no te queda de otra más que ejercer ese estilo de liderazgo. Es decir, si llegas 5 minutos tarde ya no entras a la clase, si te veo con el celular te lo quito, si te veo platicando te saco del salón. ¿Por qué? Porque finalmente es la única forma en que todo el grupo va a obedecer o todo el grupo va a concretar la tarea que en ese momento se le está asignando. Es decir, es un estilo muy dictatorial, muy, muy militarizado, incluso si lo quieren ver así, pero que en algunos contextos resulta oportuno, ¿de acuerdo? Después viene el líder burocrático. Este es otro estilo de liderazgo que ya se aparta un poquito de los estilos originales de Lewin, pero que en algunos lugares es muy necesario. Como dice ahí, los líderes burocráticos son aquellos que no se salen de un guión, es decir, hacen todo según el librito, es decir, son líderes muy meticulosos, que no tienen la capacidad de tomar una decisión por sí mismos, si es que esta decisión se sale del protocolo. Es decir, son líderes que en algunos momentos son incapaces de improvisar, pero que son muy efectivos cuando conocen a pie de letras, a pie de juntillas, conocen todos los detalles del protocolo. Este estilo de liderazgo funciona, por ejemplo, en lugares donde es muy indispensable seguir los procedimientos. Pudiera ser el caso de una planta, pudiera ser el caso de una plataforma petrolera, lugares donde para tú hacer determinada tarea tienes que seguir un procedimiento, porque si no sigues ese procedimiento pones en riesgo tu seguridad o la seguridad de toda la tripulación o de todo el equipo de trabajo. Entonces es muy importante que el líder conozca todo, pero absolutamente todo acerca del procedimiento. Es digamos que un experto en el procedimiento. Y efectivamente estos estilos de liderazgo son muy efectivos en este tipo de trabajos donde requieres aplicar lo que dice el libro. Otro ejemplo de un estilo de un líder burocrático pudiera ser el de un juez o un abogado. Finalmente, aunque las leyes son sujetas a interpretación, pues necesitas a alguien que las conozca muy bien para hacer la interpretación adecuada. Este estilo de liderazgo, como les digo, funciona muy bien en lugares donde hay que seguir de la mano procedimientos, es decir, fábricas, plantas químicas, eh, plataformas petroleras, en ocasiones también en instituciones bancarias, por ejemplo, cuando se maneja mucho dinero, también es necesario seguir un protocolo. No le vas a cambiar un cheque a alguien nada más porque te lo presenta en ventanilla. Tienes que seguir un protocolo de revisar si la firma es autógrafa, de revisar si la cuenta, si la INE corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú te sales del protocolo, puede entonces que tomes una decisión equivocada que le cueste a tu organización, ya sea en el caso de una fábrica, lo que sea, que te cueste en la producción o que te cueste en un accidente, o en el caso de una institución bancaria, que te cueste mucho dinero. ¿Cuáles son las desventajas de este estilo de liderazgo? Pues finalmente, como les platicaba, estos líderes no tienen mucha capacidad para pensar fuera de la caja, como se dice comúnmente, es decir, si no está en el protocolo no saben qué hacer, dependen mucho de la supervisión o dependen mucho
del procedimiento, si la solución que se les plantea en ese momento no está detallada en el protocolo, pues batallan mucho para improvisar. En ocasiones es necesario que en circunstancias de trabajo el líder tenga que improvisar. ¿Por qué? Porque hay elementos emergentes que no estaban considerados. En la ciencia se le conoce eso como variables no controlables. ¿Qué pasa cuando se presenta una variable no controlable? Pues tienes que volver a realizar tu experimento porque no te esperabas eso. Pero ya en un contexto laboral, pues ¿qué pasa si se te presenta algo que no tenías contemplado? Los líderes burocráticos generalmente batallan para tomar decisiones. Entonces, este es otro estilo de liderazgo que es muy común en los contextos laborales hoy en día. ¿De acuerdo? Después viene el liderazgo carismático. Este es un estilo de liderazgo que está estrechamente relacionado con la personalidad del líder. En ocasiones no es que el líder sea muy competente, no es que el líder conozca al dedillo el procedimiento, no es que el líder sea un experto en el tema que están desarrollando, pero tiene ese elemento, ese no sé qué, que qué sé yo, que finalmente inspira a sus trabajadores. Como dice ahí, es un líder motivacional, es un líder que con solo escucharlo hablar ya te sientes inspirado para seguirlo. Generalmente este tipo de liderazgos los podemos encontrar en la política, los podemos encontrar en los medios de comunicación, en los entornos religiosos, es decir, cuando hay una persona que tiene facilidad de palabra, que tiene y sobre todo este carisma, este enganchamiento que hace con el público o con su gente, pues generalmente va a obtener buenos resultados. Cuando tú insertas a un líder de estos en un ambiente organizacional, en una empresa, en una oficina, pues sí va mucho de la mano con la forma en la que vas a trabajar con el equipo. Necesitas plantear adecuadamente el tipo de tarea al que le vas a asignar. ¿Por qué? Porque muchas veces el líder carismático es una persona que está acostumbrada al éxito, es una persona exitosa. ¿Y qué es lo que pasa cuando te acostumbras rápidamente al éxito? Pues en ocasiones te vuelves un poco soberbio, ¿de acuerdo? Y cuando te vuelves soberbio, en ocasiones no ves la realidad, porque tu soberbia no te la permite ver. Y a lo mejor puedes llevar el proyecto, puedes llevar a tu grupo de trabajo al fracaso, porque como te crees tan bueno, pues ya no estás considerando la oportunidad de fracasar. Hay una delgada línea entre lo que es el liderazgo carismático, es alguien que pues ayuda, motiva, tiene la confianza de su gente, y otra que es el famoso líder narcisista. El líder narcisista es aquel que ya está totalmente enamorado de sí mismo, que ya no considera que haya nadie a su nivel, no considera ni siquiera remotamente la posibilidad de equivocarse, y por lo tanto el sentido de sus decisiones puede estar ahí tambaleando, porque en ocasiones, y suele suceder, puede equivocarse en las mismas decisiones. Un ejemplo de un líder narcisista en la historia, pues tenemos a Adolfo Hitler. Llegó un momento en que Hitler se creyó tanto lo importante que era, lo venerado que comenzó a tomar decisiones equivocadas en su estrategia militar. El caso concreto de Hitler fue cuando intentó invadir Rusia. ¿Y por qué intentó invadir Rusia cuando no tenía necesidad militar ni estratégicamente de invadirla? Porque él quería llegar más lejos que Napoleón. Napoleón había sido hasta entonces reconocido como el líder militar más grande de toda la historia, y Napoleón quedó su carrera militar truncada cuando intentó invadir Rusia. Entonces Hitler quiso llegar más lejos que Napoleón, desoyó a sus, eh, desoyó a sus consejeros, a sus asesores, y les dijo, no, no tienes que ir a Rusia, no importa, vamos a Rusia, ¿no? Y finalmente pues tuvo esta debacle. Hay un video muy popular, o hay muchos videos muy populares del famoso Hitler se entera, y ya le ponen ahí después,
subtítulos en español y ya lo hacen a manera de parodia, pero esa escena es precisamente cuando le comunican a Hitler que su avanzada en Rusia no tuvo éxito y que, al caso contrario, que ahora los rusos iban a comenzar a invadir Alemania, y son escenas previas a la famosa muerte de Hitler cuando él se encierra en su búnker y se suicida. Todo esto le pasó a Hitler porque finalmente no atravesó la delgada línea que hay entre el carisma y el narcisismo. ¿Cuáles son las desventajas entonces del líder carismático? Que en ocasiones no va a poder eh, ver la realidad de la situación. ¿Por qué? Porque está más concentrado en su popularidad. Esto es muy importante. Entonces, como dice ahí, no es conveniente en contextos demasiado jerarquizados. Quiere decir que a un líder de estas características no lo pongas a tomar decisiones al más alto nivel. Te puede servir, este estilo de liderazgo te puede servir, digamos que como para un mando medio, ¿no? Como un jefe de departamento y demás. ¿Por qué? Porque tú necesitas que la gente empiece a trabajar, se empiece a motivar, empiece a producir y demás, y para eso sí sirve. Pero si tú le pones ya a un nivel un poquito más alto, corre el riesgo de que le pase lo que acabamos de platicar, de que se omnibule con su ego. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Después viene el liderazgo democrático. Este estilo de liderazgo sí fue considerado por Kurt Lewin en su estudio. Este es el estilo de liderazgo que a la mayoría de las personas les gusta más. ¿Por qué? Porque finalmente es un estilo de liderazgo cuando tú eres parte del grupo que te permite ser tomado en cuenta. Este es el estilo de liderazgo clásico que tú deseas implementar en una empresa, en una organización, cuando quieres que la gente se ponga la camiseta, abrace los valores de tu empresa. Es decir, es un estilo de liderazgo que considera las opiniones, que da un alto valor a las opiniones y al trabajo de los miembros del equipo de trabajo. Como dice su nombre, es un liderazgo democrático, es un liderazgo participativo, donde cada quien tiene la oportunidad de colaborar con algo significativo dentro de la tarea y además de opinar. Si bien es cierto que la decisión final siempre va a quedar en manos del líder, este no tiene empacho alguno en solicitarle opinión a sus asesores. ¿Ok? Entonces las ventajas que este estilo de liderazgo tiene, que fomenta buenos equipos de trabajo. ¿Ok? Porque todo el mundo quiere trabajar así, bajo esas condiciones, donde te tomen en cuenta, donde tu trabajo sea bien valorado y en muchas ocasiones bien remunerado. Entonces, pues todo el mundo quiere participar en estas formas de ejercer el liderazgo. Eh, es un estilo de liderazgo también muy bueno para la motivación, pero diferenciándolo del estilo de liderazgo carismático, aquí sí tú ves que el líder, igual que tú, se arremanga las mangas y trabaja a la par tuyo. Es decir, es un estilo de liderazgo que se ejerce por la influencia directa de tus acciones. Es decir, yo te estoy inspirando a ti porque yo, igual que tú, estoy aquí en la trinchera cavándolo yo junto a ti. Entonces, no hay otra forma más que para motivarte que pues con el ejemplo. ¿De acuerdo? Todo está muy bonito. Finalmente este es un estilo de liderazgo que la gran mayoría de las veces funciona. ¿Y por qué funciona? Porque generalmente toman las decisiones correctas. ¿Ok? No es una decisión de capricho, no es una decisión de ego, sino es una decisión analizada. Sin embargo, también este estilo de liderazgo no todo es coser y cantar, también tiene su lado negativo. Y su lado negativo, como dice ahí en la primera desventaja, es un estilo poco útil para tomar decisiones urgentes. Es decir, el liderazgo democrático toma buenas decisiones, pero son decisiones tardadas. ¿Por qué? Porque las sometes a comité, las sometes a, eh, a, a la consideración del grupo de trabajo, perdón, del equipo de trabajo. Y ahorita les explico cuál es la diferencia entre grupo de trabajo y equipo de trabajo. Entonces, cuando de repente tienes que tomar una decisión así súper urgente, el líder democrático puede llegar a equivocarse, porque depende mucho del consejo, depende mucho del consenso. Y sobre todo,
depende mucho de la toma de tiempo para analizar una decisión, que en ocasiones sí se puede, pero en ocasiones no se puede. Entonces, tienes tú que tomar una decisión rápido, ¿no? Y si no tienes esta ventaja de hacerlo, de consultarlo con tus demás colaboradores y demás, puede ser que la decisión que tomes sea equivocada. Como dice ahí, también puede caer en excesos de confianza. Otra cosa muy similar que le pasa a los líderes democráticos con lo que le pasa a los líderes carismáticos es que terminan por padecer de ceguera de taller. La ceguera de taller pues no es otra cosa que tú crees que todo dentro de tu organización va bien porque ya te acostumbraste a verlo todos los días. Y no necesariamente eso significa que tú estás bien. Puede llegar alguien externo a decirte, a señalarte tus errores y decirte, no, pues sabes qué, estás mal aquí, estás mal allá, estás mal acullá. Entonces, es muy importante también determinar que el líder democrático puede caer en excesos de confianza y por lo tanto puede caer también en los excesos que platicábamos con los líderes carismáticos. Si no se aplica muy bien el liderazgo democrático, también puede suceder todo lo contrario a una de las ventajas, que puede generar conflictos al interior. Todo el mundo quiere trabajar bajo este esquema de liderazgo democrático porque te toman en cuenta y demás y trabajas muy a gusto. Pero si no haces una correcta selección de tu equipo de trabajo, puedes generar conflictos al interior de tu grupo. Y esto es muy interesante porque el líder democrático sí debe de realizar una selección de un equipo de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo de trabajo y un equipo de trabajo? Se las platico. Si yo a ustedes les dejo una tarea, que no se las voy a dejar, nomás ese ejemplo. Si a ustedes yo les dejo una tarea y les digo, hagan equipos de tres y la clásica, ¿no? Y pues ustedes van a agarrar y se van a juntar con sus tres cuates. Con el que te llevas bien, con el que trabajas bien, con la que te gusta, con el que es bien simpático, pero finalmente tú te vas a organizar y tú vas a trabajar bien. Eso en el trabajo no puede ser. Para que un estilo de liderazgo de este calibre funcione, tú necesitas hacer un equipo de trabajo. El equipo de trabajo entonces yo lo selecciono. Es, digamos, que mi propia selección. Te elijo a ti porque tú eres bueno con las computadoras, te elijo a ti porque tú eres bueno con las relaciones sociales, te elijo a ti porque tú eres muy bueno para esto, aquello y lo otro. Pero finalmente yo voy cubriendo mis necesidades con gente que yo ya sé que tiene una comprobada capacidad y por eso es un equipo de trabajo. Por eso los presidentes, los políticos, los presidentes, los que lo hacen bien, porque luego la mayoría también pecan de poner ahí a sus cuates o a sus incondicionales o a los que los sigan ciegamente aunque no sean competentes. Por eso los presidentes generalmente cuando van a conformar su gabinete lo hacen con personas o buscan hacerlo con personas que sean expertos en el tema. ¿De acuerdo? Voy a poner un secretario de salud, pues tiene que ser un médico reconocido, no voy a poner ahí a cualquier persona. Voy a poner un secretario de economía, pues tiene que ser un economista destacado. Esto, pues en algunos países no necesariamente funciona, ya saben a cuál país me refiero. Pero en otros, cuando lo hacen adecuadamente, entonces todo el contexto va funcionando, todo el aparato de gobierno va funcionando. Entonces, sí es muy importante, regresando ya al tema, que nosotros escojamos adecuadamente el, el, el equipo de trabajo con el que vamos a estar compartiendo tareas. Muy importante hacerlo porque si tú comienzas, si tú puedes llegar a una oficina, a un equipo, a un lugar y decidir, bueno, vamos a ser democráticos y vamos a hacer buena onda y todo. Y sí te puede funcionar, pero va a llegar el momento en que alguien va a decir, ¿por qué aquel lo prefieren más que a mí? O va a decir, no, realmente este cuate no es tan inteligente como él piensa, yo debería de ser el líder. Y entonces sí se pueden generar conflictos al interior, ¿por qué? Porque tú ya estás viendo la recompensa, tú ya estás viendo la popularidad del jefe, o estás viendo que ya otros compañeros están ganando más dinero, y entonces sí, si no se ejerce adecuadamente este estilo de liderazgo, se puede caer en este tipo de circunstancias al interior del grupo. ¿De acuerdo? El último estilo de liderazgo que vamos a ver hoy es el liderazgo laissez-faire. Disculpen mi francés,
igual y no se pronuncia así, pero en español quiere decir que es un estilo de liderazgo de libertades, como dice ahí, dejar ser. Es un estilo de liderazgo donde se delegan las tareas, se delegan las responsabilidades y se deja a los colaboradores y se deja a los trabajadores pues ser ellos mismos, que ellos mismos tomen las decisiones, que ellos mismos ejecuten las tareas. En esencia, este es un estilo de liderazgo que pudiera parecer muy irresponsable y no tendría mucho caso ejercerlo si no se sabe cuál es el contexto donde funcionaría mejor. ¿En qué contextos funcionaría mejor un estilo de liderazgo como este? Pues en aquellos donde necesitas, o más bien en aquellos donde tu área de operación es muy amplia y que finalmente tú personalmente no puedes supervisar todo. Estamos hablando entonces de empresas muy grandes, de compañías que a lo mejor tienen muchas sucursales. Esto funcionaría muy bien si tú, por ejemplo, eres dueño de una cadena de tiendas o de puestos de hamburguesas, por ejemplo, si no necesariamente estamos hablando del Carl's Jr., ¿no? Estas hamburguesas al carbón que se ponen ahí afuera del poli, de puestos anaranjados, seguramente ustedes han visto varias, ¿no? Con las mismas características, este, pues estos puestos de hamburguesas probablemente pertenecen a un dueño, ¿no? Y este dueño, evidentemente, pues no puede estar despachando en los 20, 25 puestos que posee. Entonces, por lo tanto, tiene que delegar sus responsabilidades. Para que esto funcione, entonces, debes de cumplir también el requisito que se cumplía en el liderazgo democrático de tener un equipo previamente bien seleccionado. Es decir, tus colaboradores deben de ser competentes, deben de ser altamente calificados, altamente responsables para que este estilo de liderazgo funcione. Es decir, para que te entreguen cuentas como debe de ser. Si lo ponemos en el ejemplo de las hamburguesas, pues sí, no solamente necesitas a alguien que sepa hacer hamburguesas, que pues eso tiene su chiste. Además de que sepa hacer hamburguesas, pues que también sepa cobrar, que no se lo lleven al baile con los cambios, ¿no? Que sepa hacer cuentas y demás. Y aparte, pues que también sea una persona honesta, que no te pique los ojos, ¿no? Que ahí te haga cuentas chinas y te afecte con tu ganancia. Entonces, este es un estilo de liderazgo en el que sí vas a confiar mucho en la gente y en el cual te puede resultar exitoso siempre y cuando tengas un grupo de tu entera confianza que te va a responder en las tareas específicas que les vas a encomendar. Evidentemente existen ventajas y desventajas para este estilo de liderazgo. Las desventajas son que si tú no ejerces una supervisión medianamente constante, puede haber confusión entre qué es lo que tiene que hacer uno y qué es lo que tiene que hacer otro. Este es un estilo de liderazgo que sí delega tareas, delega funciones, pero no delega supervisión. Es decir, finalmente tienes que hacerte presente. Finalmente te tienes que dar tu vuelta a los puestos de hamburguesas para ver qué es lo que pasa, para ver si hay protestas de los clientes, para ver si ya hay que darle una lanita ahí al de la patrulla porque ya te quiere quitar. Todo eso lo tienes que hacer tú, es decir, tienes que hacer tú tus rondines, tienes que hacer tu supervisión, no presencial, pero sí constante de vez en cuando, mediante videollamadas o mediante viajes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento que la gente no tenga clara cuál es la tarea que debe de desempeñar. ¿Por qué? Porque no te apareces. Entonces, si no te apareces, cualquiera puede decir, pues yo creo que hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, ¿no? Eh, Puede ser que en algún momento sientas que tú como trabajador no te sientas a gusto haciendo esto porque piensas que pues le estás trabajando a un dueño que no está haciendo nada, ¿no? Yo aquí estoy trabajando y me paro a las 5 de la mañana y me estoy rompiendo el hocico y para lo que me pagan y este cuate allá en su residencia rascándose la barriga. Por eso es importante de nueva cuenta hacer la supervisión constante. No quiere decir que vas a estar todo el tiempo ahí, pero que sí sepan que de vez en cuando te puedes aparecer. Y ese vez en cuando puede ser una vez a la semana, una vez al mes, dependiendo del área que haya que cubrir. ¿Ok? También les decía yo que es muy importante seleccionar adecuadamente nuestro equipo de trabajo, porque como dice ahí, si hay desconocimiento, los empleados no pueden solicitar o no pueden solucionar los problemas. Súper importante entonces que si vas a ejercer este estilo de liderazgo, tengas adecuados
métodos de capacitación. Que cada quien sepa qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cómo reaccionar ante determinadas circunstancias. ¿Ok? Porque, como dice ahí al último, en situaciones de conflicto, si tú no tienes el control, aunque sea un control remoto de lo que está sucediendo en tus sucursales, puede llegar el momento donde pierdas totalmente el control de las mismas. Ejemplos de esto ha habido muchos, de tiendas, de cadenas, de sedes de algún tipo de negocio, que el dueño se desentiende y pues finalmente los empleados o llevan a la quiebra el negocio o pues terminan por llevárselos al baile, ¿no? Y pues sabes qué, ahora ya la tienda es mía, ¿no? Pues porque tú no la atendiste, ¿no? Y entonces hacen ahí astucias legales y demás y terminan por quitarte una hora de operación. Entonces, este estilo de liderazgo sí es muy efectivo, sobre todo cuando tienes mucha área que cubrir y tienes muchos activos, pero también tiene sus desventajas. ¿De acuerdo? Y bueno, pues con esto nos despedimos. Esta clase fue, digamos que la primera parte de los estilos de liderazgo. Hay algunos que todavía debemos de explorar y recuerden que estos estilos de liderazgo no son universales, sino que tienen que ver con la personalidad del individuo y también las necesidades de cada grupo o de cada organización. Espero que esta clase haya sido de su agrado. En esta semana no voy a dejar actividad en la plataforma, porque digamos que esto es algo que tenemos que analizar. Si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna duda, sí, por favor escríbanla en la plataforma. Y si no tienen ningún inconveniente, pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.